examen teórico es 50%, prácticas 10% y teórico práctico 40%. Si ustedes se dan cuenta, el porcentaje de la evaluación teórico-práctica tiene un buen porcentaje porque en esta forma de enseñanza el que nos ayuda mucho para saber si ustedes han logrado las competencias que tiene este curso, ¿no? Porque se hace con pantalla 60%. Que en la el 80% de las clases teóricas como prácticas, ¿no? Sobre todo para las prácticas, recuerden que ustedes, si es que no asisten mínimo al 80%, no tienen derecho a dar teórico práctico. La nota probatoria es 10.5 y aquel estudiante que no pueda rendir o falte por alguna razón, sobre todo médica, debe presentar una justificación. La justificación debe ser un certificado médico visado por el área de salud. Visado por el área de salud. O sea, no vamos a aceptar certificados médicos que no estén visados, porque se está tomando esto también como un vicio, ¿no? Es que bueno, se presentan certificados y que no son ciertos muchas veces. Otras veces sí son ciertos, ¿no? Entonces, esto es con respecto al sílabus y, ojo, no hay exámenes sustitutorios, ¿eh? No hay exámenes sustitutorios. Muy bien, voy a dejar de compartir. Eso es el sílabus que les acabo de presentar, ¿no? El horario está colgado en el aula virtual. Se ha formado, pues, 7 grupos de prácticas. La exigencia de SUNEDU es que no pueden ser más de 15 estudiantes por grupo de práctica. Por lo tanto, esto restringe un poco lo que antes hacíamos, de que si un estudiante se le cruzaba con algún curso, o a veces trabajaban, pues, ¿no? Y se les cruzaba con el trabajo, les permitíamos cambiarse de grupo. Ahora es un poco más difícil, ¿no? Para hacer ello, tendrán que buscar a alguien que haga el trueque. Salga un alumno y ingrese otro. Porque tenemos calzados los 7 grupos con 15 alumnos. ¿Ya? O sea, no puede haber 16. No puede haber 16. ¿Ya? Entonces, aquellos que llevan cursos, otros cursos, tendrán que ver la forma de cómo mueven sus fichas para que no se les cruce. Y si ya no es posible, tendrán que pedir retiro de algunos de los cursos en la fecha de rectificación de matrícula, que es el 24 de agosto. ¿Ya? Pero no pueden entrar más de 15, tienen que ser 15, porque eso nos controla. Y eso es un estándar de licenciamiento.
Muy bien. ¿Hay alguna pregunta, por favor? Necesito un delegado. El año pasado, ¿quién fue delegado o delegada para el grupo B? Yo, doctor. Sí, ¿no? Sí me parecía tu cara conocida, Rocío. Bueno, si se están de acuerdo, puede continuar Rocío. Si no, ya me comunicarán, ¿no? Pero por mientras, yo les voy a dar los teléfonos, sobre todo de la doctora Cáceres, a la doctora Yolisa, a Rocío, por favor te comunicas conmigo, para que puedan comunicarse los grupos de práctica que les toca con ellas, ¿no? Para establecer las pautas sobre las prácticas. En las prácticas me olvidaba, en las prácticas van a ser a modo de exposición, ¿no? ¿No? O sea, al grupo se va a dividir en 3 subgrupos y se va a distribuir entre los 3 subgrupos el contenido de la práctica, ¿no? Y luego el docente hará pues toda una exposición, aclarará los puntos, los temas, hará preguntas, ¿no? Y les dejará una tarea de acuerdo al tema. La tarea ustedes tendrán que presentarla y entonces de cada práctica tienen ustedes una nota que depende de la exposición, depende de las preguntas que ustedes contestan y depende también de la tarea. ¿Ya? Cada práctica es una nota. Muy bien, entonces, Rocío, te comunicas conmigo para darte los teléfonos. Igual va a ser con la delegada del grupo A. ¿Alguna consulta, por favor? Muy bien, doctor. Muy bien, si no hay consultas, Doctor, disculpe. dígame. Doctor, buenos días, disculpe. Buenos días. En estos días estaba viendo que se colgó en el aula virtual lo que son las listas. Y bueno, hasta el lunes no tenía, en mi caso, dificultad con un cruce de horario, porque en fisiología nos toca el mismo horario el día lunes, en la mañana a las 8. Pero el martes entré, o sea, ayer, y vi que mi nombre ahora figuraba en el grupo A, teoría, y para ese caso ya tendría un cruce el día lunes a las 8 de la mañana con fisiología. Bueno, en los grupos de teoría, sí pueden cambiarse al grupo B informando al docente, ¿no? Sin mucho problema, porque en teoría se acepta hasta 60 alumnos por grupo, ¿no? En nuestro caso estamos en 52 más 53. Ahí no habría mucho problema. Si es teoría, el problema son las prácticas. Las prácticas. ¿Ya? En teoría no nos hacemos mucho problema. ¿Alguna No, otra que pregunta? tendría que informarle al doctor Raúl o no hay ningún Por problema. supuesto, por supuesto, informar al doctor Calesaya sobre este cambio que usted va a pasar a Salve para que él esté enterado que en él va a estar usted. Pero en teoría, no en la práctica. Ok, doctor, gracias. ¿Alguna pregunta más? Muy bien, entonces los dejo con el doctor Calesaya para ya iniciar las clases y ahora le deseo los mejores de los éxitos, ¿no? Y esperamos pues que al final del dictado del curso pues todo sea exitoso y ustedes aprueben para que puedan pasar al siguiente ciclo. Ok, gracias, buenos días. Jóvenes, buenos días, ¿me escuchan? Sí, doctor, sí se le escucha. Buenos días.
Bien, nuevamente ratificarles el saludo y expresarles la bienvenida al curso. Luego, bueno, ya han escuchado el desarrollo del curso en cuanto sobre todo a lo que es porcentajes de calificación en el aspecto teórico, práctico y también, si todos han puesto atención, hay reajustes en cuanto al tiempo del desarrollo del curso. Por tanto, significa, jóvenes, de que definitivamente lo que se puede vertir en el tiempo de cada teoría va a ser también ajustado. Pero eso no significa que ustedes no le dediquen tiempo posteriormente a la revisión o a ampliar la temática que se desarrolla en teoría y también en las prácticas. Y la otra recomendación, si tuviesen o hubiesen tenido dificultad en el aspecto virtual para el desarrollo fundamentalmente de evaluaciones en lo que es el examen teórico práctico, pues han tenido el tiempo suficiente para enmendar eso. Porque ahora se realmente debe ceñirse a lo que exige la virtualidad en cuanto a evaluaciones. Entonces, por favor, chicos, quienes no hayan tenido la opción de enmendar eso, todavía tienen tiempo a partir de la siguiente semana. Ahora, y esto no solamente el comentario es para el aspecto virtual, sino en todo lo que es presencial, virtualidad, enseñanza a distancia o la denominación que se le quiera dar desde el punto de vista académico. Y obvio en el aspecto académico estamos inmersos, ustedes que están detrás de la pantalla y quien les habla. Todos somos seres humanos y todo ser humano tiene virtudes buenas y no buenas. Obvio que las buenas hay que cultivarlas. Y las no buenas, pues es tiempo, jóvenes, de enmendarlas todavía, corregirlas, siempre y cuando se tenga la intención de hacerlo. Y ustedes sí tienen la intención, jóvenes, porque están en edad que todavía se corrigen algunos aspectos del comportamiento o actitudes. Y es en relación a la honestidad que ya lo tocó el colega. La honestidad, jóvenes, es en todos los quehaceres que hacemos diariamente. Y generalmente cuando se habla de honestidad va ceñido lo que es más relacionado al aspecto académico, perdón, económico, no jóvenes. La honestidad es a todo nivel, incluyendo lo académico. Y ustedes saben a qué específicamente me refiero. Y en el desarrollo de esta parte del curso, esa falta de honestidad, al menos, no se va a permitir. Entonces, por eso les estoy invitando a que corrijan ese defecto que hubiesen tenido en el Anatomía 1, en lo que es lo virtual. Así que quienes trabajaron, les pongo como ejemplo, quienes trabajaron con celular y ahora quieren ser lo mismo, jóvenes, no se va a permitir trabajar con celular. Si tuviesen algún comentario o pregunta respecto a lo que he vertido, jóvenes, para empezar nuevamente, o desde ya, digamos, la parte académica. Eso fue un preámbulo al curso. ¿Alguien quiere opinar? Tienen el micrófono y la pantalla abierta. Pues bien, espero que haya sido captado el mensaje en la mejor intención posible. Bien, jóvenes, si Isabel o Rocío, que continúa como delegada, me apoya, por favor, en el compartir pantalla, y si tuviese algún problema en el desarrollo del curso, pues me interrumpe nomás. Rocío, Sí, está bien, doctor. gracias. Compartiremos pantalla.
Tenemos imagen. Sí, sí se puede observar. Gracias. Sistema digestivo, chicos. Y antes de continuar, ¿tendrían algún inconveniente? Es sugerencia, ¿eh? Para poder ahondar un poquito más en los contenidos. Yo les voy a esto anunciar en cada reunión. Mañana, por ejemplo, la idea es terminar en esta semana todo lo que es digestivo. Entonces, ¿dispondrían de tiempo ustedes para empezar 15 o 20 minutos antes de las 8 mañana, que trabajamos con ustedes la otra parte del sistema digestivo? Pues al final me lo ratifican o me lo confirman, por favor, chicos, ¿sí? Ya. Hablaremos en la mañana de hoy, jóvenes, de la parte inicial del tubo digestivo, que es la boca, donde a su vez está el paladar duro, el paladar blando, perdón, los dientes y la lengua. Pero estos últimos, como contenido en sí de la cavidad bucal. Y el panorama general del sistema digestivo lo tenemos resumido en estos varios esquemas. Característica general, primero, que es una estructura tubular. Y de tubular abierta en su inicio y también abierta en su segmento terminal. Pero obvio, en cada de esos hay esfínteres, por ejemplo, en la parte terminal ya hay un orificio bucal. Luego, la longitud promedio del tubo digestivo, fundamentalmente a nivel intestino, es de 8 a 10 metros. Y la primera porción del tubo digestivo, la característica es que se ubica siempre por delante de la columna vertebral. La parte inicial es la boca, jóvenes, luego continúa la faringe, que tiene función mixta, digestiva y en el mecanismo respiratorio. Después de la faringe, que es por debajo del borde inferior de C6, está el esófago. Esto ya está en la región, el primer tercio en la región cervical y los 2 tercios restantes en la cavidad torácica y abdominal. Esta es la última porción del esófago que se une a través del esfínter cardioesofágico a esta bolsa que se llama cámara gástrica. La cámara gástrica, a su vez, después se continúa con la primera porción del intestino delgado, que es el duodeno, a través de otro esfínter, que es el esfínter pilórico. Luego continúa el duodeno, como les dije. Del duodeno les continúan las otras siguientes 2 porciones del intestino delgado, que es duodeno y yeyuno, y a su vez el yeyuno termina ya en lo que es colon ascendente, o el inicio del colon en general, o intestino grueso, y termina a través de otra válvula, que es la válvula ileocecal. La primera porción del intestino grueso es el ciego, que está en la fosa ilíaca derecha. Luego continúa el colon ascendente o derecho y termina en el ángulo hepático. Esta porción es fija del colon. Luego viene el colon transverso, que tiene esta disposición así de convexidad inferior. Este tiene un meso de implantación, por tanto es un segmento móvil del intestino grueso. ¿Hasta dónde? Hasta el ángulo esplénico. Estamos a este nivel, jóvenes. Hipocondrio izquierdo. Luego viene la tercera porción, que es el colon descendente o colon izquierdo. También porción fija del intestino grueso o colon. Y después viene la antepenúltima porción del intestino grueso, que es el sigmoides, que tiene un meso también tan igual que el colon transverso y por tanto es móvil. Y después vienen las 2 últimas porciones del intestino grueso, ya en el piso pélvico, donde está el recto y el ano. 2 últimas estructuras en relación con la sangre, específicamente en su cara anterior. Hay estructuras anexas a lo que es sistema digestivo, sí, jóvenes.
hígado, páncreas que está a este nivel, vesícula y vías biliares, el bazo, y también se consideran como estructuras anexas al tubo digestivo las glándulas salivales mayores y menores. Primera porción del tubo digestivo, boca. Es una cavidad ubicada ¿dónde? En la región antero-inferior del macizo cráneo-facial. En su descripción se describe una parte anterior o pared anterior conformada por la arcada dentaria y los labios, y en esta primera porción que tiene la conformación de la boca se habla también de la presencia del vestíbulo bucal. Entonces, por eso es que se describe a la cavidad bucal como en dos porciones. Una primera porción, el vestíbulo bucal, y por detrás de las arcadas dentarias inferiores y superiores, la cavidad bucal propiamente dicho. Obvio que entre ambos hay comunicación, y no solamente comunicación entre el vestíbulo y la boca, sino comunicación del vestíbulo, la boca, hacia atrás, o sea, con la continuación de las siguientes partes del tubo digestivo y hacia afuera. Entonces, vuelvo a repetir, pared anterior, lo que están viendo aquí, estos jóvenes, es el piso o pared inferior, las mejillas o cachetes, como le llaman, pero realmente son mejillas, son las paredes laterales, hacia atrás la pared posterior, y lo que no se ve aquí, jóvenes, y se los muestro en otro esquema, es el piso o techo de la cavidad bucal. Ahora, ¿cómo está conformado el vestíbulo bucal? Conformado por la mucosa labial y la región anterior de ambas arcadas dentarias. Ese espacio que hay entre estas dos superficies, el surco gingivo-lingual y gingivo-nasal hacia arriba, jóvenes, ese es el espacio que recibe la denominación del vestíbulo bucal. Esto específicamente que están viendo aquí. Y en el vestíbulo bucal encontramos un repliegue mucoso en relación con las encías y el labio inferior, y también en el labio superior, que son los frenillos labiales superiores y frenillo labial inferior. Y aquí está, jóvenes, nuevamente el vestíbulo bucal propiamente dicho, y aquí la cavidad bucal que lo he encerrado así en este círculo. Y lo que ven aquí es la superficie de la lengua recubierto por su mucosa, y estos pliegues que ven aquí transversales son lo que caracterizan a los 2/3 anteriores de lo que es el techo de la cavidad bucal. Y aquí está mejor esquematizado lo que es el techo de la cavidad bucal propiamente dicho, que más adelante lo revisaremos, pero vayan ya ustedes reparando que tiene un rafe medio, luego tiene la conformación dura y la conformación blanda recubierto por tejido aponeurótico, estructura netamente muscular, esto aponeurótico y mucoso en el paladar blando, existen las glándulas palatinas y recubierto por mucosa a este nivel. ¿Qué características especiales tienen los labios que constituye la pared anterior de la cavidad bucal y también del vestíbulo bucal? Su conformación externa, obvio, es piel, tanto en el labio superior como en el labio inferior, y esto, dependiendo si es niño o mujer, obvio, hay la carencia de folículos pilosos que constituyen los bigotes o la barba en el varón. Luego tienen un reborde pronunciado donde empieza la mucosa en sí de la conformación de los labios, tanto del inferior como del superior. Esto, características de superficie, tiene esta porción central que prácticamente es la continuación, entre comillas, del tabique nasal, que es el filtrum. Luego está el tubérculo, donde prácticamente es la fusión o la parte media de esto que es el filtrum. A esto que es más pronunciado esta superficie es más pronunciada la mucosa en comparación con el superior, que se llama el bermellón de los labios inferiores. Lateralmente está la fusión o unión de ambos labios, que es la comisura labial.
Y obvio, quien da forma en sí a los labios es el músculo auricular de los labios conjuntamente con las otras fibras musculares que se entremezclan a este nivel, bien en la parte superior o bien en la región inferior. Ahí otra vez esquematizado las características que he comentado de los labios y para que vean ustedes la conformación muscular, hoy aquí se ha retirado la piel que recubre a estas dos hemilabios. Si hay músculos jóvenes, permite estos diferentes movimientos, tiene una alta vascularización, por eso en sí la coloración de los labios, aquí la diferencia entre la configuración externa de la piel del varón o niño o mujer. ¿Es factible que se instale patología a este nivel? Sí, jóvenes. Porque todavía son patologías congénitas, como por ejemplo el labio, primero hendidura labial nomás y solamente es los tejidos que comprometidos en la conformación del labio superior solamente, o si es más complejo, puede haber inclusive compromiso de la parte ósea, que es la fisura palatina. Entonces, hasta ahí la pared anterior. La pared superior tiene doble conformación. El paladar óseo y el paladar óseo o duro y el paladar blando. Aquí el paladar óseo está conformado por el proceso palatino del maxilar, que es esto que estoy señalando, y por la lámina horizontal del palatino. Y aquí va a estar el rafe medio. Luego, esto está recubierto de tejido aponeurótico, obvio, donde van a estar insertas las arterias palatinas inferiores, la esfenopalatina, a través de los agujeros palatinos posteriores o anteriores, que se van a anastomosar entre ambos. Y sobre ello está estas glándulas salivales menores, que son glándulas palatinas, y a su vez después recubierto por mucosa respectiva. Y esta mucosa tiene la particularidad de la presencia a través del raje medio y lateralmente de la conformación de pliegues transversales, como se los mostré en esquemas anteriores, fundamentalmente en lo que es 2/3 anteriores del paladar duro, que es más pronunciado, y la función que cumplen es para favorecer el proceso de la masticación al girar al bolo alimenticio en la cavidad bucal. Y después, jóvenes, viene en la región más posterior, el paladar blando. Y el paladar blando también está constituido por tejido aponeurótico, pero lo que predomina aquí es músculos. Y estos músculos a su vez recubiertos de mucosa. Entonces, esto es el paladar blando, cuya inserción es en el borde posterior, o una de las inserciones es en el borde posterior de la lámina horizontal del palatino. Y aquí también, como ustedes están viendo aquí, existen glándulas salivales menores. Entonces, esto es el inicio de lo que, hasta este segmento es el paladar blando, y después ya viene la conformación de esto que estoy precisando, que es parte conformante de la pared posterior de la cavidad bucal, incluyendo el dorso de la lengua. Y como verán ustedes, este pilar posterior, al igual que la pared anterior, constituye orificio de comunicación de este primer segmento del tubo digestivo con la siguiente, que es la faringe. Entonces, a esta estructura que estoy comentando recibe la denominación del istmo de las fauces. En otras palabras, la pared posterior está constituida por el istmo de las fauces, conformada por la úvula, pilar anterior y el dorso de la lengua. Entonces ahí tienen la pared posterior. Pero está quedando en el aire esto que es describir la conformación del paladar blando. Nuevamente lo mismo, jóvenes. Ahora, en el paladar blando, que es parte ya conformante de la pared posterior,
tiene un pilar anterior o palato gloso y un pilar posterior o palato faríngeo. Esto, ¿por qué se llama palato gloso? Porque su inicio es insertarse a través de músculos, por supuesto, en la aponeurosis del paladar blando, techo de la cavidad bucal, y se dirige hacia dónde, hacia los bordes laterales de la lengua y el pilar posterior del palato faríngeo hacia la región faríngea. Y entre ambos dejan un espacio, y ese espacio se llama la celda palatina o la fosa tonsilar, donde se va a alojar o se va a ubicar lo que están viendo ahí en el esquema, las amígdalas palatinas, o simplemente las amígdalas, que es causa de procesos respiratorios altos, como son las amigdalitis. Y esta celda, y por tanto la amígdala, tiene una medida promedio de 20 a 25 milímetros en posición vertical, 15 a 20 milímetros en diámetro antero-posterior y 12 a 15 milímetros de diámetro transverso. Y la superficie medial o interna de esta tonsila amigdaliana se caracteriza generalmente por presentar en su superficie diferentes orificios a la manera de cráter, y eso es producto de los diferentes procesos inflamatorios que puede tener el individuo en su cronología, a diferencia de la pared lateral que es lisa. Y esta pared tiene mucha relación con una arteria que está a este nivel fundamentalmente cuando se hacen las amigdalitomías. Nuevamente aquí para que vean, jóvenes, la configuración que tiene el paladar duro, proceso palatino del maxilar, la lámina horizontal del palatino, pilar anterior, pilar posterior. Esta es la pared medial de la amígdala. Aquí ya empieza lo que es, jóvenes, el tejido aponeurótico que va a constituir eso que les comenté, el paladar blando. Esto es por si acaso. A ver, ¿qué es esto, Rocío? La cavidad nasal, los meatos y las coanas. ¿Verdad? No, hija, las cornetes, no Ah, coanas. cornetes, ¿verdad? Ya, vale. Doctor, disculpe, Sí. ¿podría poner las diapositivas en modo presentación para que se vea más grande? ¿Qué no ves en tu pantalla? Esto estás trabajando en tablet, seguro, Rocío. No, me pidieron que le dijera eso, por favor. No, porque yo estoy con pantalla prácticamente grande, porque si no, no puedo coordinar ¿cómo se llama esto? Lo que viene a continuación. No sé si me entienden. Ah, ya está bien, doctor. Ya, a la siguiente trabajamos en pantalla completa, Rocío, ¿ya? Ujú, sí, está bien, doctor. Ya. Digamos, jóvenes. Esta es la pared posterior, jóvenes. Entonces, este es el paladar blando o velo del paladar, que tiene una concavidad anterior y una convexidad posterior. Esta cara mira hacia la cavidad bucal y la otra mira a la primera porción de la faringe, siguiente porción del tubo digestivo. Ya les digo que se llama el istmo de las fauces. Entonces, aquí simplemente ven úvula, pilar anterior, la amígdala, igual a este lado. Pero ¿qué hay en la conformación de esto? Como les dije hace un momento, hay diferentes músculos. Y los músculos que configuran esta porción, chicos, esta es una vista anterior. Y en el esquema que viene a continuación, esta es una vista posterior con la intención de ver en el esquema mejor los diferentes músculos comprometidos en la conformación del paladar blando. Aquí no estamos viendo aponeurosis, no estamos viendo mucosa, no estamos viendo las glándulas salivales menores que hay extra, solamente estamos viendo estructura muscular y estructura ósea para describir los diferentes músculos que entran en la conformación del paladar blando.
Entonces, un primer músculo, jóvenes, que entra en la conformación de esto, ya les dije que son los pilares anteriores y pilares posteriores. Este es el pilar anterior, palato guloso. ¿Se inicia dónde? En la aponeurosis, y esta aponeurosis se inserta a su vez en el borde posterior, ya les dije, de la lámina horizontal del palatino, y luego sus fibras musculares insertadas a este nivel descienden y lateralmente y se van a dirigir a los bordes de la lengua. Y el otro pilar es el palato faríngeo, que también se los expliqué de la misma aponeurosis, pero a la pared lateral de la faringe. Y luego hay otro músculo, ya no inferior, sino superior, que es el periestafilino interno, o también llamado petrosalpingoestafilino. Y este se inicia ¿dónde? En la cara inferior del temporal, circundante a lo que es o el orificio externo del conducto carotídeo y pegado también al cartílago que constituye la tuba auditiva o trompa de Eustaquio, y después de lateral se dirige medialmente y se inserta en la aponeurosis del paladar blando. Y el accionar de este músculo, ¿qué hace? Dilata a las tubas uterinas y, obvio, eleva a esto que se llama la úvula. Entonces, este es el músculo responsable de que cuando bostezamos o hacemos una apertura bucal ligeramente exagerada, como la sensación de que se introduciese aire a nuestros oídos. Luego hay otro músculo, que es el tensor del velo del paladar, o también llamado periestafilino externo. Esto es donde se inicia. En la espina del esfenoides, o en la fosa del esfenoides que hay entre las dos apófisis pterioides, la parte externa de lo que es la tuba auditiva, desciende y después tiene una porción tendinosa que se relaciona con el gancho amulus pterigoidea y después cambia de posición las fibras de este músculo. De vertical se van a horizontal. Y esta tiene la función de ¿qué? De dilatar la trompa de Eustaquio y tensar el velo del paladar. Luego está el músculo de la úvula. Se inicia ¿dónde? En la espina nasal posterior y se va a dirigir a la parte más distal de lo que es la conformación de la úvula. Entonces, el accionar de este músculo acorta, lo achica, como se dice, y eleva la úvula. Y para que se ubiquen mejor, jóvenes, vuelvo a repetir, esto es una vista posterior, esta es la base del cráneo, esta es parte constitutiva del cartílago, la trompa de Eustaquio, y esto, Rocío, estos sí son las coanas. La pared posterior de lo que es cavidad nasal, que también más adelante lo revisaremos. Entonces ahí tienen la conformación del velo del paladar, que es parte conformante simultáneamente del tercio más anterior del techo de la cavidad bucal y su tercio posterior de la pared, vale la redundancia, pared posterior de la cavidad bucal. Luego viene la pared lateral, como el nombre lo dice, ubicado en las regiones laterales de la cavidad bucal. Y esto está conformado, voy a describir, de dentro hacia afuera, mucosa, tejido muscular, panículo adiposo y piel. Entonces, externamente también acá hay una diferencia en la piel, bien se trate de mujer o niño, no hay barba, y en el varón, dependiendo la presencia de barba en mayor o menor cantidad. Y luego vienen dos músculos. Uno es el macetero y otro es el bucinador. Y entre ambos, obvio, existe panículo adiposo en toda la conformación de la pared lateral. Pero entre esos dos músculos existe una conformación especial del tejido adiposo que recibe la denominación de la bola de Bichat. Y esta bola de Bichat es la que prácticamente da la conformación a las mejillas y además cumple una función para el trabajo de estos dos músculos fundamentalmente relacionados cuando hay la succión respectiva en el niño.
Y en la parte mucosa, que también se caracteriza por tener glándulas salivales menores, pero tiene un orificio externo para que vierta ahí el trabajo de lo que es la glándula parótida. Es el orificio de drenaje del conducto de Stenone que viene de la glándula parótida, glándula salival mayor par. Entonces, en la pared lateral, jóvenes, esta es la conformación. Aquí están los músculos que les he comentado, bucinador, macetero, y aquí está el conducto de Stenone propiamente dicho, antes de, en su recorrido que viene desde la borde anterior de la parótida, transita por la cara o superficie externa del músculo macetero y cuando llega a su borde anterior cambia de dirección, de horizontal se trastorna en oblicuo y de afuera hacia adentro, atravesando las fibras del músculo bucinador y desembocar en la mucosa a nivel del segundo molar superior, como les precisé en el anterior esquema. Entonces, revisado hasta aquí, pared anterior, pared superior, la pared posterior por el ritmo de las fauces y esto último que acabamos de revisar, que son las paredes laterales. Falta revisar el piso de la cavidad bucal. Y el piso de la cavidad bucal es esto, jóvenes. La parte más superior del piso de la cavidad bucal es mucosa, la mucosa del piso de la boca. Y esta mucosa se caracteriza por ser delgada y transparente. Y esta misma mucosa es la que se prolonga después o se continúa en la cara inferior de la lengua. Y esta es transparente que permite evidenciar a trasluz estas estructuras que están viendo ustedes en la cara inferior de la lengua, que son las arterias y venas raminas. Y en el piso propiamente dicho de la cavidad bucal existe un pliegue, que es el pliegue o el frenillo sublingual. Y este frenillo sublingual va o se prolonga del piso de la cavidad bucal hacia la cara inferior de la lengua. Y forma un pliegue, como el nombre lo dice, o frenillo. Y estos frenillos, cuando son muy pronunciados, pueden traer trastornos fundamentalmente en la formación del individuo. En estos casos, esto puede ser sometido a una pequeña cirugía menor con la intención de resecar este frenillo. Y en el piso propiamente dicho, aparte de haber tejido mucoso, ¿qué hay? Adyacente a este frenillo sublingual existe dos orificios, que son los orificios de drenaje de los conductos que provienen de las glándulas submaxilares. Y lateralmente, yendo hacia atrás, no sé si logran ver esta superficie, hay unas carúnculas. Y en esas carúnculas van a drenar diferentes orificios, pero ya no en relación con la glándula submandibular, sino en relación con la glándula sublingual, que se encuentran ocupando como contenido del piso de la cavidad bucal. Y esas estructuras a su vez están sostenidas a través de un músculo que está más abajo, que es el músculo miloioideo, que se inserta en la línea miloioidea cara interna en la rama ascendente de la mandíbula, tanto derecha como izquierda. O no solamente que hay ese músculo, ¿no? Hay otros músculos más que ustedes ya saben cuando hemos revisado los músculos de la región suprayoidea. Para que vean con más detalle las estructuras relacionadas con el piso de la cavidad bucal, jóvenes, aquí tienen la mucosa que tapiza el piso, la glándula sublingual, músculo miloioideo, la glándula submandibular. Ambas, recuerden, jóvenes, que tienen sus fositas, bien en el cuerpo o en prácticamente el ángulo de lo que es la mandíbula. Y este es el músculo digástrico, con su vientre anterior y se hacia atrás su vientre posterior. Ahora, no solamente hay esto, jóvenes, hay el medio lingual, la arteria lingual, el medio hipoglóso. Hasta ahí, cavidad bucal. ¿Qué estructuras hay inmersas dentro de la cavidad bucal? Ya les mencioné, una es la lengua, las otras son las piezas dentarias y las encías. Esta es la posición de la lengua, jóvenes, inclusive aquí la lengua está ligeramente levantadita con la intención de poner en evidencia
el frenillo sublingual, que se caracteriza por tener una concavidad anterior. Entonces, a esta estructura como contenido de la cavidad bucal, esta es la pared inferior, y lo que no se ve muy bien aquí es el dorso de la lengua. Pero en este siguiente esquema, aquí sí vemos todas las características que constituyen como detalles anatómicos del dorso de la lengua. Porque en la cara inferior, características solamente destacable el frenillo y, bueno, las arterias y nervios que hay a este nivel. Pero aquí sí hay diferentes estructuras. Y antes de hablar de las estructuras en sí que conforman la lengua tiene en su descripción las siguientes partes. Lo posterior, esto que no se ve muy bien acá y que está prácticamente conformando ya lo que es el istmo de las fauces, estos jóvenes es la raíz de la lengua. Por delante de la raíz, y esto ya es visible cuando uno, digamos, protruye la lengua hacia afuera, el dorso o el cuerpo de la lengua. Estamos viendo el dorso, pero este en total se llama el cuerpo de la lengua y la parte más anterior es el ápex o punta. Y en el centro tiene un surco mediano. Y algunos dicen, en toda la longitud de la lengua, 2/3 anteriores es la porción palatina y el tercio posterior es la raíz o la porción faríngea de la lengua. ¿Y qué estructura delimita la raíz y el cuerpo o la porción palatina de la faringe? Esto que lo he destacado yo en azul, pero que es lo que está más atrásito, que es el surco terminal. Y este surco terminal, en su vértice posterior, tiene como una especie de elevación o depresión, que es el foramen ciego. Y este foramen ciego es un remanente embrionario. ¿De quién? Ya ustedes vayan recordando por sus procesos o estudios de embriología. Entonces, ahora, por delante de este surco terminal, existen ya las primeras glándulas o papilas gustativas, perdón, que son las papilas valladas o circunvaladas. Entonces, dejamos las papilas un rato por ahí para después, más adelante, comentarles. Raíz, cuerpo, ápex o punta y sus bordes laterales. Ahora, ¿dónde está implantada la lengua? Obvio, el hueso en la cual se implanta o tiene relación es parte en el yoides, pero también tiene repliegues los epiglotíticos mediales y laterales. Y entre ambos hay unas depresiones que se llaman las valléculas. Ahora, y esto no son glándulas o papilas gustativas. Esto es tejido linfoideo. En la superficie aquí de la raíz de la lengua hay tejido linfoideo. Y en todo el entorno que constituye la raíz de la lengua, la pared lateral de la faringe, y hacia arriba, incluyendo aquí, jóvenes, las amígdalas, hay tejido linfoideo. Y toda esa configuración, y así comentada como les acabo de precisar, constituye el amigo de Walt Dreyer. Ahora, ¿para qué tenemos la lengua, jóvenes? La lengua tiene la función o participa en los procesos de masticación, o sea, ayudando a girar al bolo alimenticio para que sean triturados por las diferentes piezas dentarias. Participa en el mecanismo de la deglución también porque ayuda a progresar el bolo alimenticio a la siguiente porción del tubo digestivo. También participa en el mecanismo de la fonación. Y la otra función que tiene es participar en el sentido del gusto a través de estas papilas. Entonces, nuevamente ahí, jóvenes,
el surco mediano. Lo mismo ahora. Destacar aquí que en las regiones laterales de lo que es lengua, jóvenes, como es la superficie de la lengua que tiene roce, digamos, por exagerar de repente, o relación con la arcada dentaria fundamentalmente inferior, puede ser zonas donde se inicien lesiones crónicas. Y cuando son lesiones crónicas que pueden instalarse en esta superficie de la lengua, generalmente digo, pueden tratarse de procesos oncológicos. Para que vean aquí, jóvenes, mejor los orificios de desembocadura, y aquí están las carúnculas de las glándulas sublinguales, que esto lo revisaremos en la siguiente clase. Ahora, al empezar la revisión de la lengua, le dije que tenía una de las estructuras donde se relacionaba es con el hueso dioides. Pero, ¿cómo es la conformación en sí de la lengua? La lengua está conformada por un esqueleto osteofibroso. O sea, esto es lo que vamos a señalar aprovechando esta diapositiva, son las estructuras que constituyen armazón en la lengua, o donde se van a sujetar los demás tejidos de la lengua. Y cuando hablamos de otros tejidos nos estamos refiriendo específicamente a músculos de la lengua. ¿Y cuál es este esqueleto osteofibroso? Si decimos osteo, pues es el hueso dioides. Fundamentalmente el cuerpo del dioides en su región superior. Y el tejido fibroso está representado por este septum sublingual y la membrana hioglosa. Esta membrana hioglosa, que tiene una disposición transversal de anterior a posterior, jóvenes, se inserta ¿dónde? En el hueso dioides, en el espacio comprendido entre ambas astas menores. Se van hacia atrás y prácticamente desaparecen en parte de la superficie de la lengua, longitud más o menos de no más de 15 milímetros. Mientras que el septum sublingual, que tiene una disposición diferente, esto sí es vertical, como digamos, si hemos hablado de un surco medio, prácticamente esa es la relación o la presencia de este septum sublingual. Por tanto, tiene relación con el hueso dioides y con la misma membrana hioglosa, y este sí llega hasta la punta de la lengua, jóvenes. Su borde superior es convexo y estas estructuras, dioides, membrana hioglosa, septum lingual, constituyen zonas de inserción de los músculos que conforman la lengua. ¿Y qué músculos conforman la lengua? Hay quienes los agrupan en músculos extrínsecos e intrínsecos. Un primer músculo que entra en la conformación de la lengua, eso estamos revisando, jóvenes, es este músculo, el músculo geniogloso. Y el músculo genigloso es esto, jóvenes, todo lo que estoy señalando aquí. Su inserción de inicios son en las apófisis genisuperiores. Y de ahí, sus fibras tienen diferente disposición, anteriores, mediales y posteriores. Las anteriores, disposición hacia arriba, hacen una concavidad anterior y llegan a la punta de la lengua.
Las mediales son las que prácticamente están en relación con el septum lingual. Aquí solamente estamos viendo la mitad de la lengua, en este caso izquierdo. Y las inferiores prácticamente relacionadas con la raíz de la lengua. Entonces, por eso es por esta disposición de las diferentes fibras constitutivas del genioloso, se dice que tiene una disposición en abanico. Y cuando trabaja este músculo, lo que hace en conjunto es dirigir la lengua hacia adelante, la plana y la corta en longitud. Un siguiente músculo es el estilo gloso. Y como el nombre lo dice, viene o se inserta en la apófisis estiloides, específicamente de su región anterior. Y después se dirige medialmente y tiene relación con las fibras musculares del iogloso, y sus fibras más superiores se van a dirigir a los bordes laterales de la lengua. ¿Y qué hace el músculo este? Producto del trabajar de este músculo, eleva a la lengua, logra tracción hacia atrás. Un siguiente músculo es el iogloso. Este, a diferencia de los anteriores, este es cuadrangular por la forma que tiene. Inserciones de inicio es en el cuerpo en sí del yoides y en los cuernos inferiores, perdón, cuernos mayores, y después sus fibras se dirigen hacia arriba y ligeramente medial, y van a insertarse o dispersarse en lo que es la parte inferior y dorso de la lengua. Y el trabajo de este músculo es traccionar la lengua hacia abajo y hacia atrás. Este músculo tiene una marcada relación con lo que es el nervio hipogloso, con el nervio lingual, que no se ven aquí, por supuesto, y con la arteria lingual y las glándulas submandibulares. Y al tener relación con la glándula submandibular, también tiene relación con su conducto excretor, que es el conducto de Wharton. Y otros músculos, por supuesto, que hay en esta región, como por ejemplo el estilogloso y el genioglosso. Otro músculo es el palatogloso, que ya se los escribí, viene de la aponeurosis del paladar y se va a la región lateral de la faringe. Luego está el músculo, el palatogloso, jóvenes, y el palatogloso se inicia en la aponeurosis la aponeurosis palatina y se dirige a la pared lateral de la faringe. Ya tiene relación con la misma mucosa de la superficie de la lengua, y al trabajar este músculo le lleva la lengua hacia arriba y hacia atrás. Y al trabajar también este músculo va a estrechar el istmo de las fauces. Luego hay un siguiente músculo que es el longitudinal superior, que no se ve muy bien acá. Y el longitudinal superior, se va a iniciar en los cuernos menores del yoides, en el repliegue gloso-epiglótico medial, y se dirige hacia la punta de la lengua, prácticamente en toda la longitud de la lengua, y el trabajo de este músculo va a condicionar el desplazamiento de la lengua hacia atrás, ligeramente hacia arriba, y la acorta en longitud. Y el longitudinal inferior sí lo vemos acá. Se inician los cuernos menores del yoides, se va a relacionar con otros músculos de esta región, también va a tener relación con la misma mucosa de la lengua. Este sí llega hasta la punta de la lengua, y la función de este músculo es acortar la lengua y la tira ligeramente hacia atrás. Y luego, no sé si lo deben ver esto que ha esquematizado aquí Netter como unas líneas transversales. Ese es el músculo transverso jóvenes. Y la característica de este músculo, y hay algunos que le describen a este músculo como el único músculo propio de la lengua. Entonces, en buena cuenta sería
Por eso es que se considera a los músculos intrínsecos, al longitudinal superior, al longitudinal inferior, y al músculo transverso. Y el trabajo de estos tres músculos últimos que les he comentado son los que participan haciendo fundamentalmente variar la forma de la lengua, la forma de la lengua. Entonces, este músculo transverso se inicia ¿dónde? En el septum lingual. En el septum lingual, y hablamos de septum lingual, es sinónimo del detalle anatómico que es hablado del surco mediano en el dorso de la lengua. Y de ahí sus fibras se dirigen lateralmente hacia los bordes de la lengua. Y obvio, cuando llegan a este nivel se van a entremezclar con las fibras de los otros músculos que hemos comentado, y es como si estuviese enrollando en sí, disculpen el término, a toda la superficie de la lengua. Ahora, el trabajo de estos músculos transversos permiten que disminuya el diámetro transverso de la lengua y van a condicionar también de que se forme, que en el surco mediano que tiene la lengua sea más pronunciado y adquiere una concavidad superior. Estos esquemas que vienen a continuación son para poner en evidencia mejor la ubicación de los músculos. Por ejemplo, aquí están los intrínsecos. Uno es el longitudinal superior, que no lo hemos evidenciado bien en el anterior esquema. Longitudinal superior y aquí el longitudinal inferior. Este es la raíz de la lengua, el surco mediano, este es el dorso de la lengua, la punta, y esto que está en tejido blanquecino es la mucosa que recubre a todos estos diferentes músculos que hemos comentado, y se comenta de que la mucosa de la lengua es más, tiene mayor grosor en comparación con la mucosa que recubre la raíz de la lengua. El longitudinal inferior, que ya también se los he precisado. El transverso, que disminuye el diámetro, como el nombre lo dice, transverso de la lengua y hace una ligera, o mejor dicho, una marcada pronunciación del surco mediano de la lengua. Quirós no comenta de este músculo, pero ahí lo tienen ustedes al músculo vertical. Y ya que hablo de bibliografía, jóvenes, el texto de referencia para esta primera unidad es el texto de Quirós. Bien. Descrita así, la conformación como contenido de la cavidad bucal, con su superficie más externa, que es la mucosa. Después están los diferentes músculos que hemos comentado de la lengua, que son los que prácticamente engloban toda la superficie de la lengua. Y el esqueleto osteofibroso, que también hemos comentado a través de la membrana hioglosa, el septum lingual y el hueso hyoides. Jóvenes, esta estructura tiene inervación y tiene irrigación. ¿Y quiénes se encargan de la irrigación de la lengua? La arteria lingual. Ya ustedes saben que la arteria lingual es un ramo anterior de este tronco que se llama, jóvenes, rapidito. ¿Nadie? Carótida externa, doctor. Carótida externa. ¿Quién habló? Piero Rojas. Muy bien, Piero. Ahora, ¿tiene venas? Sí tiene venas, jóvenes. Las venas sublinguales o venas profundas también le llaman. ¿Y que drenan hacia dónde? A este tronco que se llama el tronco tirolinguofacial y que después a su vez desemboca en la yugular externa. Lo nuevo para ustedes, jóvenes, es la inervación que tiene la lengua y en parte también lo que es la conformación de la pared posterior de la boca. La mucosa que recubre la boca es la inervación. De aquí la inervación es vasta y suficiente, jóvenes. Hay la participación de filetes del quinto par craneal, del séptimo par craneal,
noveno par craneal y del nervio vago o décimo par craneal. Y las inserciones aquí o los filetes jóvenes, o la inervación, perdón, es a través de ¿qué? De fibras motoras, sensitivas y gustativas. Y las gustativas, que son terminaciones neuroepiteliales, justamente van a estar relacionados con las diferentes papilas gustativas que luego vemos a continuación. Entonces, y si hablamos de papilas, jóvenes, ya les he dicho que este es el surco terminal o surco limitante, también le llaman. Y este orificio es el foramen ciego. La porción faríngea o raíz de la lengua, la porción palatina o visible de la lengua, y por delante de este surco terminal ya existe la disposición de las primeras papilas gustativas, que son las papilas caliciformes o circunvaladas, así también siguiendo prácticamente el mismo trayecto que tiene el surco terminal. Luego, hacia adelante de estas papilas circunvaladas, pero en el dorso y borde de la lengua están las papilas foliadas. Y estas papilas foliadas son las que perciben el sabor ácido, más medialmente y lateralmente, pero ya dirigiéndonos en el cuerpo en sí de la lengua, pero dirigiéndonos hacia la punta, vamos a encontrar las papilas fungiformes, que perciben lo salado, y más anteriormente y medialmente de la lengua en el dorso, jóvenes, están las papilas filiformes. De todas estas diferentes papilas, las que existen en mayor cantidad son estas, las filiformes, que perciben lo dulce. Ahora, ¿por qué y estas son las menos numerosas? ¿Por qué la denominación de circunvaladas o caliciformes, foliadas, fungiformes, filiformes? Es por la forma en sí que tiene cada papila gustativa. Pero obvio, todas sí tienen su porito en la superficie de la lengua. Y estas diferentes papilas, muy aparte de haber músculo y mucosa en la conformación de la lengua, jóvenes, existe un tejido conjuntivo de sostén en la lengua. E inmerso en ese tejido de sostén conjuntivo están implantadas o instaladas estas diferentes papilas que les acabo de mencionar. Entonces, y esta es la distribución, jóvenes, de estas diferentes papilas en relación a los diferentes sabores que percibimos en la superficie del cuerpo y dorso de la lengua. Y aquí esquemáticamente lo mismo. Otra de las estructuras, esta es una vista posterior por si acaso. Entonces este es el dorso de la lengua. Pero ¿esto qué cosa es? Desde el pilar anterior, jóvenes, parte constitutiva de los músculos del paladar blando. Esta es la raíz de la lengua. Este es el cartílago epiglótico. Este es el repliegue gloso-epiglótico mediano. Y esto ya es parte del contenido de la porción media de la laringe, que también vamos a estudiar en esta primera unidad, que son las cuerdas bucales. De la rama ascendente de la mandíbula, es un corte horizontal a ese nivel. Es decir, otra de las estructuras conformantes como contenido son las encías y las diferentes piezas dentarias. Amén, jóvenes, de las glándulas salivales menores. Entonces, esto vamos a revisar de manera resumida porque esto le interesa más al
dientólogo. Pero nosotros tenemos que saber pues, el aspecto general de toda pieza dentaria. Entonces, diente. Este es un diente, jóvenes. No le damos denominación todavía, pero vean esta forma que tiene la cúspide. Entonces, eso ya permite identificar el tipo de pieza dentaria. Entonces, primero, ¿qué son estos? Son órganos duros, blanquecinos. ¿Dónde se ubican? En los alveolos dentarios. Estas diferentes piezas tienen una excavación ahí, en este caso en la mandíbula, y esa excavación se llama el alveolo. Y ahí se introduce o se implantan estas diferentes piezas dentarias a través de una articulación que ustedes ya saben que es la gónfosis, ¿no es cierto? Entonces, esta es la porción ósea que recubre a ese alveolo. Y aquí está el tejido que recubre a esa superficie alveolar, que son las encías. Y esta encía es el mismo tejido que caracteriza o que recubre al resto de la mucosa palatina, obvio, pero con diferente grosor o consistencia. Ahora, y ustedes saben perfectamente bien, porque ya todos han pasado por esa etapa de la vida, de que los dientes no son los mismos de ahora que hemos tenido en comparación cuando teníamos 7, 8 añitos. Entonces se habla de un doble proceso de dentición, uno temporal y otro definitivo. Un ratito, por favor, chicos. Un ratito, por favor. Aló. Sí, estoy haciendo cosas. Ya, me llamas más tardecito, pero me llamas en unos 15 minutos. Muchacho. Esto, les decía, jóvenes, hay un proceso de dentición temporal y definitivo. Entonces, les dije antes, jóvenes, que son órganos anatómicos, por supuesto, duros, enclavados o incrustados en los alveolos, que tienen tanto la mandíbula como la maxila. Y la dureza justamente obedece, jóvenes, a la presencia de dos sustancias fundamentales, calcio y fósforo. Y ese calcio y fósforo fundamentalmente están en esta superficie visible del diente o de cada pieza dentaria. Y esta es la evolución dentaria final o definitiva que tiene todo adulto. Y la fórmula dentaria se describe así: 2, 1, 2, 3. Significa que son 2 caninos, un incisivo, 2 premolares y 3 molares, oreja en cada hemi, en este caso maxilar, y lo mismo en la mandíbula. Por eso es que al final, en total, tenemos 32 piezas dentarias. Obvio que puede variar de repente, dependiendo si hay o no la presencia de del último molar en la aparición de la cronología, que es la muela del juicio. Ahora, como ustedes ven ahí, cada pieza dentaria, lo que vemos aquí en esta parte, que es la corona, tiene diferente forma en su superficie. Estos tienen un borde superior horizontal. Esto a la manera de cónica, como puntiagudo. Esto ya tiene diferentes cúspides en su superficie, o la cara oclusiva del diente. Y aquí hay más cúspides. Y justamente así, jóvenes, es para qué. Por la diferente función que cumplen estas diferentes piezas dentarias. Esto es para el desgarro, esto es para el corte, esto es para la partición de los alimentos y esto es para la trituración en sí de los alimentos. Y aquí están las 32 piezas dentarias definitivas, ¿no? 8 incisivos, sumando por supuesto
de las arcadas dentarias superiores e inferiores, 4 caninos, 8 premolares y 12 molares. Esta es una hemimandíbula igual a este lado, superior e inferior. Ahora, se describe también en la corona del diente, o sea, en lo visible, que tienen diferentes caras. Una cara bucal, o sea, la que da realmente a la cavidad bucal. Una labial, que está en contacto con la mucosa de los labios. Después se habla del borde de contacto, o sea, la superficie entre ambos dientes. Después está la parte oclusiva que hace contacto la pieza dentaria maxilar, del maxilar con la mandíbula. Pero lo que sí debemos saber es esto, jóvenes. Esto es lo que caracteriza a pieza dentaria. No estoy hablando en detalle si es incisivo, canino, molar o premolar, porque cada uno de esos tiene su característica. Pero todos sí tienen la corona. Tienen una parte estrecha en la parte más inferior de la corona, que es el cuello. Después viene la raíz del diente. Y esta raíz del diente es la que prácticamente se introduce o está incrustada en la cavidad alveolar. Un ratito, por favor. ¿Me escuchan, Rocío? Sí, doctor, sí se le escucha. Ya, gracias. Entonces estábamos aquí, jóvenes. La raíz del diente. Ahora, ¿qué tiene en su estructura en sí el diente, aparte de estas regiones o partes que hemos comentado? Lo visible, jóvenes, y lo que es preocupación desde el punto de vista estética dental, es esto, el esmalte. Lo más externo visible y lo duro. Luego, por dentro del esmalte está la dentina. Y aquí en la dentina, jóvenes, es el tejido blando constitutivo del diente. Y aquí va a estar, o va a llegar, esto que está en la parte más inferior de que esto es la raíz del diente, que tiene un orificio. Igual también tiene orificio la superficie ósea. Por esta superficie de la raíz del diente se introduce la arteria respectiva, dependiendo si es mandíbula o maxilar. Y, obvio, sale la vena, se introduce también el nervio. Y a este nivel de la dentina, jóvenes, es donde se regenera el diente, están los odontoblastos, cuando hay procesos de caries y puede regenerar el diente. ¿Listo? Ahora, luego, esta dentina recibe la denominación así, en la parte más interna de la corona, pero cuando está en relación con la parte ósea, bien de la mandíbula maxila, es el cemento, lo que retapiza y recubre.
Y entre el cemento y la superficie ósea, jóvenes, hay tejido blando. Y tejido blando conjuntivo elástico que permite la fijación de las piezas dentarias o de la raíz de la pieza dentaria. Y esta raíz varía bien, se trata de canino, incisivo, premolar o molar. Generalmente los caninos incisivos tienen una sola raíz, una sola de estas estructuras. Mientras que los premolares pueden tener hasta dos, se dice, y los molares definitivamente dos o más de dos raíces. Y en toda esta estructura que les acabo de comentar, jóvenes, hay partes del diente que se engloban dentro de lo que se llama órgano dental. ¿Y quiénes constituyen en sí el órgano dental? El diente, el periodonto y la pared alveolar. Y la encía, además. Esto que están viendo así en medio rojizo, rosadito, eso es ya la encía, lo que tapiza externamente al alveolo dentario. Entonces, ahí está el cuello, y este es el tejido periodontal que rodea la raíz. Y sale de un ligamento periodontal superior y un ligamento periodontal inferior, y a este le dan la denominación de la pirámide de Black. Aquí están características propias de algunos dientes jóvenes, los incisivos, que ya también se los comenté. De los caninos, que su superficie termina en punta, mientras que de los caninos es cortante. De los premolares, que tienen dos cúspides en la corona o la parte que en sí se relaciona con la bien marcada dentaria superior o inferior o con los alimentos. Y esta es la raíz del diente. En el caso de los premolares pueden tener hasta dos, como les dije, y su función es la trituración. Estos ya de los molares tienen hasta cuatro cúspides, de dos o más raíces. El esquema permite poner en evidencia las diferentes piezas dentarias, en este caso las residuales y las definitivas que están en espera, dependiendo de la pieza dentaria y la cronología dentaria del individuo. Y aquí para que recuerden ustedes cómo es la irrigación que tienen las diferentes piezas dentarias a nivel del maxilar o de la mandíbula. Ya ustedes saben que se introduce a través del canal alveolo-dentario inferior, a través del agujero respectivo y cuyo punto de reparo desde el punto de vista óseo es la espina de Spix, y que termina en el agujero mentoniano como arteria mentoniana. Tiene drenaje linfático las diferentes piezas dentarias sí jóvenes, y la cadena linfática primero va a la región submaxilar, que pueden ser superficiales o profundos, y después a la cadena cervical, que igualmente la distribución embrionaria es superficial y profunda. La inervación, recuerden este ganglio, cuando vean este ganglio en esta superficie de nuestra economía, es el ganglio de Geiser, con sus tres ramas que tiene el maxilar, y aquí en esta tercera rama es la única que tiene la rama motora, todas las demás son sensitivas. Los mismos jóvenes. Entonces, esa es la revisión, jóvenes, resumida de lo que es las primeras estructuras conformantes del tubo digestivo. Y al inicio les hice la propuesta para empezar nuestra actividad mañana, minutos antes, 20 o 15 minutos antes. Si pueden antes, me avisan nomás, jóvenes, para poder ganar tiempo y poder revisar con mayor detenimiento la segunda y última parte del tubo digestivo. Va a ser por demás apretado, jóvenes, porque esto se desarrollaba hasta inclusive en 3 clases. Pero ya son disposiciones que vienen no de quien les habla, sino más arriba. Doctor, Sí. disculpe que le interrumpa. Nosotros tenemos clase o sea, el grupo B tendría clases el viernes. ¿Ha cambiado? ¿Ya no es esta mañana? No, en el horario sale que nos toca el día viernes. Sería igual el viernes,
pero más temprano, o se refiere a que hagamos ambos grupos juntos? No, no, pues el trato es parejo, Rocío, ¿no? Ajá, sí, doctor. Y el trato es parejo, no voy a hacer preferencia ni por nada, ni de todos son estudiantes de medicina, Rocío. Así que si el grupo no había reparado en eso. Si el grupo A trabaja mañana, pues denle un mensaje a quién está delegada del grupo A. Valeria, ¿no? Sí, en la anterior unidad era Valeria. No, Tendría pero no razón. sé quién está ahora delegada en el grupo A. Que se comunique conmigo, por favor, para coordinar esto, Rocío. Le das ese mensaje. Ujú. No sé si siga Valeria o hay otra compañera o compañero tuyo. Está bien, doctor. Gracias. ¿Algún otro comentario o pregunta? ¿Algún otro comentario o pregunta, jóvenes? Nada, doctor, disculpe. Buenos días. Buenos días, Luis Mauricio. Sí, doctor. Quería consultar sobre el cambio de... No, pero por el cruce de horario que le estaba comentando al doctor Cárdenas. Ya eso lo Porque, coordinamos luego esto. Déjame imprimir las relaciones y a ver, mira, ahora tengo ¿cuántos? 51 alumnos. Bueno, siempre y cuando no se sobrecargue el aula, perdón, Luis, yo no tengo ningún inconveniente. Yo no tengo ningún inconveniente. Ahora, quien quiere escuchar doblemente la clase y tenga tiempo, tampoco tengo inconveniente. Excelente. ok, doctor, gracias. ¿Quién habla? Profesor, buenos días. Tengo una consulta. Diga. Habla Matías Velázquez. Con respecto al libro base para Anatomía 2, ¿cuál sería ese libro? ¿El Testut o sería otro? No, ya les dije bien clarito, no han estado atentos en la clase. No, Para esta el primera 2, ¿no? parte es Quirós. Ah, ok. Sí, quería reafirmarlo nomás. Ya. Ah, bien, disculpe. Quirós, ahora, si yo, digamos, encuentre otro texto que se amolde mejor al desarrollo del tema, pues también se los voy a decir. O si no, ustedes me hacen recuerdo. Sigue siendo Quirós y yo les voy a ratificar o les voy a decir qué otra bibliografía adicional he utilizado. Ok, gracias, profesor. Está bien. ¿Alguna otra pregunta? Pues si no hay preguntas, jóvenes, ratificarles la bienvenida. Aprovechen de la mejor manera el tiempo, sean responsables con sus actividades y sean honestos con sus actividades. Así, honestos. Listo, jóvenes. Y al final, obvio, quienes van a tener la satisfacción son ustedes. Así que no desaprovechemos el tiempo, jóvenes, porque si no más adelante van a decir, ¿por qué no lo hice en su respectivo momento? Y ya va a ser tarde. Bien, chicos, a cuidarse y éxitos. Hasta luego, doctor. Hasta luego, Cuídense. doctor. Hasta luego, doctor. Doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Se me cuidan porque ahora los funerales son ustedes, ¿ah? Así, se cuidan, muchachos. Hasta luego, chicos, cuídense. Hasta luego, doctor. Hasta luego.